Dios te bendiga. Nos encontramos una vez más para otra clase de escuela dominical, otra lección. Estamos viendo las características del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, y hoy vamos a estudiar una lección un poco controversial, de mucha actualidad. Y el título para esta lección es Un pueblo que defiende la vida. Y el pasaje bíblico lo encontramos en el Salmo 139, versículos 13 al 16. Pero yo te pido por favor que leas todo el Salmo 139. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos capítulo 17, verso 25, que dice lo siguiente: Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Hechos 17, 25. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta lección? Que, como les decía, es un tema muy controversial en nuestros días. Que aprendamos a valorar la responsabilidad que tenemos como iglesia de oponernos al aborto y crear espacios de ayuda a madres y a niños. Ese es el propósito. El propósito para nosotros como cristianos, de oponernos como iglesia, oponernos al aborto, pero ayudar a la madre y a los niños creándole espacios. Ahora, esta lección es un poquito complicada, algunos términos, así que me voy a ayudar con mis notas, porque quiero que entendamos, que comprendamos muy bien lo que nos dice la palabra acerca de la vida. Y en primer lugar quiero darte una breve introducción diciéndote que el número de abortos en el mundo aumenta cada año. Ahora, ¿por qué aumentan los abortos en el mundo? Por diferentes factores. Por avances científicos con menos riesgos. Menos riesgos para la mujer de sufrir la muerte o infecciones. Permisividad y aceptación social. La sociedad lo acepta. Y está bien, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Excesivo crecimiento demográfico. Los gobiernos han visto que la población ha aumentado muy rápido y en mucha cantidad. Entonces los gobiernos quieren controlar la población. Miedo a los defectos físicos. Porque si el niño nace con síndrome de Down, porque si el niño nace con una enfermedad desconocida, porque si el niño o la niña nace con esto o aquello. Miedo a los defectos físicos. El feminismo y las motivaciones personales. Yo no quiero ser madre nunca. Eso lo leí en algún momento, en algún libro, que en algún país, creo que en España, las mujeres se esterilizan a temprana edad, a los 20 o antes de los 20, para nunca tener hijos, porque sus motivaciones personales son otras, no ser madres. Poca importancia por el feto o el embrión. Injusticia social y pobreza. Deficiente educación y cultura. Y carencia de vivienda adecuada y empleos y muchos otros factores más. Pero aunque haya las diferentes tonalidades que nos hablan de que el aborto es un motivo liberador, es un medio liberador para la mujer, es indeseable. Definitivamente es indeseable el aborto, y el aborto conlleva a que la mujer sufra de mucha angustia, de opresión, de injusticia y de soledad. Muchas mujeres después se sienten culpables y toda la vida se culpan por haber hecho este acto de aborto. Entonces, vamos en este momento a estudiar nuestra responsabilidad como iglesia del Señor. Cómo la iglesia de Jesucristo ve este tema y cuál es su responsabilidad con relación al tema del aborto. Y vamos a estudiarlo por partes. En primer lugar, vamos a estudiar el valor de la vida intrauterina. El valor de la vida cuando está en el vientre de la madre, en el útero. Y primero vamos a ver la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica
nos dice mucho. El Salmo 139, los versos 13 al 16 y todo el capítulo, nos habla mucho sobre la vida humana en el vientre. Hay otros versículos, otros pasajes en la Biblia, pero esta es la más conocida. Y hay un autor cristiano llamado John Stott, escribió el libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Y él dedicó un capítulo en este libro el capítulo titulado El dilema del aborto. Y lo basó en el Salmo 139 para darnos 3 afirmaciones de la vida antes del nacimiento. Y vamos a ver esas 3 afirmaciones. La primera gran afirmación, que el bebé no nacido o feto es creación de Dios. Repito, el bebé no nacido o feto es creación de Dios. Y vemos en la Biblia que Dios es como el alfarero y como el tejedor. En Job, el libro de Job, el capítulo 10, verso 8, dice, tus manos me hicieron y me formaron. O sea, lo formó, lo modeló como a la arcilla, como al barro. También en Job, capítulo 10, el versículo 11 nos dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Tejedor. Entonces vemos a nuestro Dios como el alfarero que forma la vasija con el barro y como el tejedor que teje un vestido, que teje una pieza. Entonces los escritores bíblicos en realidad no nos dieron información científica sobre el embrión, sobre el feto, sobre el aborto en sí, pero sí que el proceso de crecimiento embrionario no es automático ni es un producto del azar, sino que es obra creativa de Dios. El embrión, el feto, la nueva persona que se forma en el vientre de la madre no es azar, no es algo automático, es obra creativa de Dios. La segunda afirmación que nos da John Stott en su libro y basado en el Salmo 139 es que el salmista habla de continuidad. Ya el salmista es adulto, mira hacia atrás cuando aún no había nacido y se refiere a sí mismo antes y después de nacer. Antes y después de nacer era la misma persona. Antes de nacer y ahora que es un adulto es la misma persona. Y el salmista reconoció en su vida estas 4 etapas. Primera etapa, tú me has examinado. En el versículo 1 del Salmo 139. Esto es pasado. Tú me has examinado. Pasado. Otra etapa, Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. En el versículo 1 también. Esto es presente, sabes todo acerca de mí, me conoces bien. La tercera etapa, me guiará tu mano, en el versículo 10. Me guiará tu mano, futuro, está hablando de futuro. Y la cuarta etapa dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre, el versículo 13. Esta es la etapa prenatal. Entonces allí está la continuidad, desde la etapa prenatal hasta el futuro. En las 4 etapas, el salmista habla de sí mismo y tiene la misma identidad desde que estaba en el vientre como ahora que es un adulto. Y la tercera afirmación expresada por John Stott y el salmista dice, habla de la comunión. Comunión personal con Dios. Dios lo creó, Dios lo sustentaba, Dios lo conocía y amaba por siempre. Entonces, antes de tener conciencia, antes de que la persona tenga conciencia cuando está en el vientre de la madre, ya Dios hacía eso por él, por ella, por nosotros. Porque en el vientre materno ya éramos una persona y ya Dios nos conocía y nos amaba. Ahí entonces tenemos la perspectiva bíblica en cuanto al embrión. Ahora veamos la perspectiva científica y vamos a mencionar 4 evidencias científicas del ser que se va desarrollando en el útero, en el vientre de la madre. La primera
evidencia científica es la identidad genética. Al darse la concepción, el resultado final es un individuo humano distinto a sus progenitores, distinto a su padre, distinto a su madre. La segunda evidencia científica es la organización del embrión. La fecundación es el primer proceso en la organización del embrión. Se produce en las trompas de falopio. Solo un espermatozoide logra atravesar la membrana exterior del óvulo en unos 20 minutos. Después, en unas 20 horas, fecunda al óvulo. Y cuando el óvulo está fecundado, se funde con él, el espermatozoide y el óvulo se funden para combinar el material genético. Entonces, desde la primera división celular, queda determinada la identidad funcional de las células del embrión. Una nueva persona. La tercera evidencia, la inmunotolerancia materno-fetal. La madre desarrolla un complejo mecanismo de inmunotolerancia para evitar que ese cuerpo extraño que se está formando en su vientre, que es su hijo, pueda ser aceptado sin sufrir rechazo alguno. Se liberan componentes moleculares entre la madre y el hijo que inhiben la acción de los linfocitos T. Y los linfocitos T son los que producen sustancias tóxicas para el embrión, que podrían dañar al embrión. Y también de los linfocitos B, que son los responsables de crear los anticuerpos de rechazo. Ayudar para que estos anticuerpos ayuden a que el feto, el embrión, no sea rechazado. Y la cuarta evidencia es el diálogo bioquímico entre el embrión y su madre. Y este proceso, este diálogo bioquímico, se inicia a partir de que el embrión envía mensajes químicos estimulando la función del ovario para sustentar al nuevo ser. Entonces esto sucede, mira que esto comienza a suceder cuando solo el embrión mide 1.5 milímetros de largo. En el sexto día de su desarrollo. Y este diálogo le permite avanzar con velocidad adecuada para acceder al útero en el momento preciso para su implantación, al que debe llegar en un periodo de tiempo bastante reducido. Entonces, esta fase se da entre el día 6 y el día 12. Entre el día 6 y el día 12 se da esta fase de la implantación. Si se logra implantar, entonces el feto, el embrión, estará en el cuerpo de su madre unas 40 semanas y no cesará de desarrollarse, no cesará de crecer, si cuenta con el medio adecuado y no se interpone ninguna acción externa. Entonces, mis hermanos y amigos, hay que tener en cuenta que el desarrollo y madurez es un proceso de alrededor 800 semanas. 20 años. ¿Qué les parece? Pero el nuevo ser estará en el útero materno solo 40 semanas. Entonces, vale aquí la pregunta, ¿vale menos un niño que un adulto? Por supuesto que no. Tampoco vale menos el de 12 semanas o el recién fecundado. Tanto la Biblia, mis hermanos, mis amigos, como la ciencia nos muestran que no es un crecimiento sin forma de células, sino que desde el primer día la nueva persona muestra su individualidad, su funcionalidad y busca una relación con el cuerpo de su madre para ser aceptado. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿por qué no ayudar a esa mujer que piensa abortar? A fin de que acepte emocionalmente al embrión que se está gestando en su ser, si su cuerpo ya lo aceptó. El segundo punto que vamos a ver en esta lección es el valor de la mujer embarazada. En los últimos años, en la mayoría de los países latinoamericanos,
se debate una ley que justifica la muerte de un niño no nacido, porque les preocupa la vida de la madre. Por supuesto que a todos nos preocupa la vida de esa mujer, pero el aborto no es la solución. La mujer que aborta pasa por un estrés severo y aún en las mejores condiciones está expuesta a una maniobra riesgosa. El aborto es la respuesta rápida a problemas sociales serios, sustentados en las desigualdades económicas, el abuso, la violencia de género, etc. Entonces, esta no es la solución. La iglesia tiene que tener cuidado de la mujer embarazada, especialmente de esa mujer que piensa abortar. Y en tercer lugar, mis hermanos y amigos, el rol del cristiano. Nuestro rol como cristianos, nuestro papel como cristianos frente al aborto. El avance en una sociedad liberal que barniza el aborto como algo necesario para no causarle daño físico o emocional a una mujer no tiene nada que ver con nuestra conducta como cristianos. Como cristianos nosotros tenemos que rechazar el aborto, no importa lo que se diga, porque la sociedad liberal dice barniza, le da una manita de barniz al asunto del aborto, diciendo no, es necesario, porque después le puede causar un daño físico o emocional a esta mujer. No. Esa no es la conducta de un cristiano. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha como cristianos en contra del aborto. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 26, dice: la fe sin obras está muerta. Y el amor al prójimo es el corazón del mensaje cristiano. Por lo tanto, no podemos mirar desde una perspectiva distante y fría. No podemos, allá la sociedad que miren lo que hacen. Allá esa mujer, bueno, ella quiso abortar, ese problema de ella. Eso, nosotros, mi familia, yo estamos muy bien. Aquí en la iglesia no hay ese problema. No podemos como cristianos tener una perspectiva distante y fría. El problema del aborto nos afecta a todos y la realidad de la práctica no debe dejarnos indiferentes, pues es incompatible con la justicia de Dios. El aborto, cualquier de estas prácticas del aborto, en cualquier forma que sea, ya sea con remedios caseros, en una clínica, donde sea, es incompatible con la justicia divina. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos hoy frente a estos cambios sociales? Como cristianos necesitamos que haya cristianos que ocupen lugares en la sociedad para defender la vida. Eso es lo primero que necesitamos. Cristianos que ocupen lugares en la sociedad para defender la vida. En segundo lugar, necesitamos más que protestas y marchas, abogados cristianos que defienden los derechos del niño por nacer. Abogados cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, para que defiendan los derechos de un niño que no ha nacido todavía. También debemos tener autoridades que trabajen en leyes de adopción más simples, donde una familia no envejezca esperando adoptar a un infante. Hace poco escuché en las noticias de una mujer aquí en Estados Unidos que ha esperado 4 años para poder adoptar a su hijo o a la hija, es una niña, pero ahora con esto de la pandemia también se detuvo y se ha hecho más larga la espera. Entonces necesitamos autoridades que miren por el bienestar de esos niños que están listos para ser adoptados y que los entreguen a familias que les van a dar una vida justa, una vida saludable, una vida llena del amor de Dios. También necesitamos médicos con conciencia para reconocer que se formaron como médicos para salvar vidas, no para destruirlas. Médicos que no se presten a esto, médicos que no tengan clínicas para provocar abortos, médicos con el amor de Dios, médicos
llenos del Espíritu Santo también, que digan no al aborto, que no destruyan las vidas que Dios ha formado en el vientre de esa mujer. Necesitamos trabajadores sociales que estén en el campo vigilante, viendo las necesidades de estas mujeres que piensan abortar para sostenerlas y apoyarlas. Trabajadores sociales que no estén encerrados en una oficina leyendo documentos mientras las mujeres están con necesidades fuera en la comunidad. Entonces, trabajadores sociales que ayuden a apoyar a estas mujeres y a sostenerlas. Necesitamos psicólogos que puedan apoyarlas emocionalmente, que puedan hablarles del amor de Dios y del amor de Dios hacia ellas y hacia ese niño, a esa nueva persona que se está formando y desarrollando en el vientre de la madre. Como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos ser hombres y mujeres que se desafíen a crear espacios para brindar enseñanza, cuidado y guía a las personas. Hermanos, la iglesia no es para estar encerrada en las cuatro paredes. Es hermoso encontrarnos en el templo para alabar y adorar a Dios. Pero nosotros como creyentes, hombres y mujeres, necesitamos salir a la comunidad y estar vigilantes y crear esos espacios que le brindan enseñanza, cuidado y guía a las personas con las diferentes necesidades. En este caso, las mujeres embarazadas, solteras, que en algunos casos violadas sexualmente y quedaron embarazadas, pero que necesitan al apoyo. Nosotros estamos llamados a eso, mis hermanos y hermanas. Recordamos a dos parteras en el Antiguo Testamento que cuando el faraón dio la orden a las parteras de que no permitieran que los niños nacieran, y dos de estas parteras fueron con la mamá de Moisés y no tuvieron el valor, defendieron la vida y no mataron al niño Moisés antes de nacer ni al momento de nacer. Y ellos les dijeron al faraón, no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes y dan a luz antes que nosotros lleguemos. Pero miren, ellas le dieron la oportunidad a este niño llamado Moisés a vivir. Y Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Vemos a María en el Nuevo Testamento, la madre de Jesús, una mujer embarazada, con un embarazo no esperado, en una cultura social en contra, totalmente. Pero se fue con su prima Elizabeth, y allí aceptó la voluntad de Dios. Luego trajo al mundo a Jesús, a Dios con nosotros, Dios entre nosotros, la luz del mundo, la salvación del mundo, la salvación nuestra. Qué hermoso, mis hermanos. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que crear espacios, tenemos que crear conciencia para levantar nuestra voz en contra del aborto, para salvar vidas, para restituir la vida de las mujeres embarazadas. Y para terminar esta lección, mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios nos aconseja en el Salmo 82, el versículo 4, lo siguiente: ayudan a los pobres e indefensos, protéjalos de la gente perversa. Mis hermanos, nosotros y hermanas, nosotros estamos llamados por Dios a ayudar a los pobres indefensos y a protegerlos de la gente perversa. Porque los que ayudan, los que han creado leyes para el aborto, los médicos que tienen clínicas para el aborto, son gente perversa. Entonces, nosotros como creyentes busquemos la forma de ayudar tanto a la madre confundida que está pensando abortar, como a ese niño indefenso. Porque ambos merecen ser valorados y respetados. Mis hermanos, busquemos de verdad la sabiduría de parte de Dios
y no estemos gritando cosas en la calle, no estemos gritando, sino oremos y actuemos. Orando y actuando. Oración y acción, como dice una hermana, una pastora. Oración y acción para ayudar a estas madres que están confundidas y quieren abortar, y para salvar la vida de ese niño indefenso, que no es un accidente, que no es algo del azar, sino que es obra creativa de nuestro poderoso Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar para terminar esta lección. Señor, te damos gracias en este momento, puede ser mañana, tarde, noche. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la vida que tú nos diste, que tú nos has dado, los cuidados que has tenido con nosotros. Porque hasta aquí podemos decir, como dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor, ayúdanos a crear espacios en nuestras iglesias, a crear conciencia, a tener médicos cristianos, abogados cristianos, psicólogos cristianos, trabajadores sociales cristianos y creyentes cristianos. No importa qué título tengamos, si tengamos título o no tengamos, oh Dios, pero que nosotros todos juntos como iglesia, como pueblo tuyo, defendamos la vida y nos opongamos rotundamente al aborto. Que podamos ayudar a estas mujeres, que podamos tener en nuestras iglesias espacios especiales para ayudar, para orientar a estas mujeres que están confundidas y desorientadas. Gracias, Señor. Ayúdanos a los pastores, a los líderes, a las congregaciones, oh Dios, a estar listos a defender la vida de esos niños indefensos que se están desarrollando y creciendo en el vientre de esas madres confundidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, te damos la honra, la gloria y la alabanza solo a ti. Amén y amén.